Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos en nombre de Abogados del Fuero. Hoy el tema que nos reúne es justicia demorada, ni más ni menos. Desde hace tiempo todos admitimos con naturalidad, hola Andrea, ¿cómo estás? Con naturalidad, con resignación, que el tiempo promedio de nuestros casos puede oscilar entre los 5 o los 6 años, tal vez más. Me refiero al fuero nacional, la provincia de Buenos Aires también, ya sea civil, comercial, en la mayoría, ¿no? Esto es una generalización. Siempre tuvimos dificultades de distinto tipo para lograr una respuesta efectiva y ágil a los requerimientos que formulamos en la justicia. Y en definitiva nos ha tocado afrontarlos históricamente, pero ahora mucho más en tiempos de pandemia, en tiempos que nos afectan emergencias de todo tipo, incluida la que declaró el Consejo Nacional de la Magistratura en octubre del año 2019 en relación a la infraestructura tecnológica y edilicia de la Justicia Nacional. Por eso nos pareció muy oportuno invitar al doctor Pedro Caminos, que nos va a transmitir hoy algunas reflexiones sobre la duración de los procesos y los derechos constitucionales. Pedro, te agradezco un montón que hayas aceptado con tan buena predisposición la invitación, y voy a comentar para quienes no te conocen que sos abogado, docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA, miembro también de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, ASEC. También un comentario personal, que haces un uso súper profesional e interesante de las redes sociales, así que los invito a todos a que te sigan, especialmente en Twitter, @Pedro Caminos, que siempre comparte análisis y temas de actualidad del derecho de una manera muy profesional. Y también los invito, por supuesto, a todos los que no nos conozcan, a seguirnos en nuestros grupos de Facebook, Abogados del Fuero del Trabajo, en Emergencia, AFTE, también los de otros fueros, y por supuesto, para quienes les gusta nuestro trabajo, los invito a que se asocien sin ningún tipo de costo a abogadosdelfuero.org.ar, que es nuestra asociación civil. Y sin más preámbulo, les cedo la palabra al doctor Caminos. Bueno, Clarisa, muchas gracias por tu muy gentil presentación, y Nahuel y Clarisa, aprovecho para agradecerles a los dos por la invitación. Mi exposición va a estar dividida en tres partes. En la primera voy a hacer una introducción general de la relación entre lo que podríamos llamar garantías procesales y derechos sustanciales. Esto va a ser solamente a efectos de repasar algunas ideas muy básicas que creo que todos podemos, aunque sea intuitivamente, manejar. La segunda, que es la parte central de mi exposición, va a tener que ver con repasar algunos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de garantía del plazo razonable, y el cierre va a ser una pequeña referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina con respecto a la manera de alguna manera, bajar estos estándares de la Corte Interamericana al derecho constitucional argentino. Y después, por supuesto, vamos a dejar un tiempo para preguntas o comentarios y poder intercambiar ideas y hacer una apuesta en común. La invitación que me cursó la Asociación Abogados del Fuero está, de alguna manera, pensada a partir de una problemática que tiene que ver con el estado de saturación, vamos a llamarlo así, que tiene el fuero laboral. Las causas del fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires. Las causas por las cuales esto ocurre son variadas, pero creo que no sería demasiado desacertado decir que la principal es presupuestaria. Hay una crisis presupuestaria en el Fuero del Trabajo y en el Poder Judicial de la Nación en general. El grueso de los recursos del presupuesto del Consejo de la Magistratura están destinados al pago de salarios, y esto significa que hay poquísimos recursos para inversión en infraestructura en sentido amplio, no solamente para lugares de trabajo, sino también para modernización y contar con mejores herramientas en el desempeño laboral. Y por supuesto,
también hay una restricción presupuestaria para eventualmente incorporar más personal si eso fuera necesario. Yo no soy un abogado laboralista, aunque trabajé bastantes años como abogado en el foro laboral, representando aseguradoras de riesgo del trabajo, y siempre recuerdo algún que otro juzgado, quizás ahora son más, que tenían un cartelito que decía: no podemos trabajar más rápido porque no tenemos personal para trabajar más rápido. Era el juzgado de una jueza que creo que ahora es camarista. Y siempre me quedó grabada esa idea de la restricción presupuestaria específica en el foro del trabajo, que creo que se compartía en general en la justicia nacional. Y entonces, acá aparece una primera dimensión de la discusión, que es que todos los derechos tienen siempre una contrapartida presupuestaria. Hay una idea de no hay derechos si no hay gasto público que los sustente. Y en el caso del derecho de acceso a la justicia y de todas las garantías involucradas con el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia obviamente no es únicamente la posibilidad formal de ir a un edificio que se llame tribunales y presentar un escrito, y que eventualmente en algún momento haya una resolución de eso, sino que ese procedimiento tiene que estar rodeado de toda una serie de garantías que son garantías muy exigentes, que tienen que ver, entre otras cosas, con el manejo de los tiempos, que tienen que ver con la fundamentación de las decisiones, y las decisiones motivadas requieren que haya personal capacitado y que tenga un conocimiento exhaustivo de lo que va a resolver. Entonces, inclusive algo tan básico como la motivación de la sentencia requiere un gasto público detrás, que sea pagarle el sueldo a esa persona, capacitarla, y no darle una enorme cantidad de trabajo que impida que pueda llevar adelante su labor de manera adecuada, ¿no? Para poder conocer el expediente a conciencia y evitar en lo que se ha transformado la profesión al final del día, que es una mera copia y pegue de todo, y donde se pierden los detalles y muchas veces tenemos serios problemas en la motivación de los casos. Entonces, el primer punto que me interesa destacar de esta introducción es: no hay derechos sin gasto público que los respalde, ¿no? La efectividad de los derechos depende del gasto público, y el gasto público tiene que ser eficiente. Entonces acá hay un primer problema que es importante tener en mente. La segunda cuestión tiene que ver con que las garantías procesales son valiosas en sí mismas, son derechos constitucionales en sí mismos, pero además hay una conexión, que este era el punto que sostenía antes, que iba a ser intuitivo o muy obvio para los que trabajamos como abogados, hay una conexión muy clara entre el respeto del derecho de acceso a la justicia y de las garantías y la satisfacción de los derechos sustanciales que se pretenden proteger a través del acceso a la justicia. Un poquito antes de empezar, Clarisa me contaba la problemática de la inflación en el caso específico de los tribunales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde los procesos no solamente son prolongados, sino además el tipo de tasa que utiliza la justicia de la provincia de Buenos Aires es la tasa pasiva, que como sabemos tiende a quedarse muy, muy corta con respecto al proceso de pérdida de valor de la moneda. Y por lo tanto, el derecho sustancial que se trata de proteger a través de un proceso laboral, que básicamente consiste en reparar a través del pago de una indemnización cierto daño provocado por un distracto laboral o provocado por un accidente de trabajo, el monto de dinero que va a recibir ese trabajador nunca va a reparar efectivamente el daño sufrido, precisamente por el paso del tiempo y por el uso de mecanismos, en este caso de una tasa, que no permite compensar ese paso del tiempo en el contexto inflacionario de la Argentina. Entonces acá la garantía del plazo razonable, la violación de la garantía del plazo razonable, tiene un impacto directo en el derecho sustancial, ¿sí? Entonces cuando hablamos de los derechos más procesales, las garantías procedimentales y el derecho de acceso a la justicia, las violaciones a esos derechos no solamente son, insisto, violaciones en sí mismas a ciertos derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales, sino que muchas veces la frustración de esas garantías trae aparejada la frustración de los derechos de fondo, ¿no? Eso como contexto general. ¿Qué regulación tenemos a nivel constitucional con respecto a las garantías? Bueno, en nuestra tradición constitucional, siempre la gran disposición que permite establecer la referencia normativa en materia procesal es el artículo 18 de la Constitución. No es la única, pero claramente es la central. Pero claro, el artículo 18 tiene la peculiaridad de que es un
una disposición que casi siempre se la interpretó como orientada especialmente al ámbito penal. Por supuesto, hay jurisprudencia de la Corte que ha realizado una interpretación relativamente extensiva a otros ámbitos, principalmente en lo que tiene que ver con la garantía del debido proceso. Pero la garantía del debido proceso, en nuestro derecho, en nuestra tradición constitucional, es una garantía, vamos a decir, amarreta. Es una garantía que no tiene un contenido propio demasiado desarrollado. La garantía del debido proceso básicamente consiste en que el órgano jurisdiccional no puede apartarse de la normativa procesal. ¿No? Digamos, no hay demasiado secreto que esto. Y si lo hace, eso importa una violación al artículo 18 de la Constitución. Y a partir de eso, uno puede darle cierto contenido sustantivo un poco más ambicioso a la idea de la garantía del debido proceso, e incorporar ciertas ideas como la exigencia de contradictoria, la bilateralidad. Pero ahí el punto no es tanto el debido proceso, sino la otra garantía, que es la garantía de la defensa en juicio, ¿no? Estos otros requisitos que solemos invocar tienen que ver más con darle a la parte la oportunidad de defenderse o de plantear sus argumentos, que de resguardar el debido proceso. Con lo cual, digo, el artículo 18 no nos da demasiadas respuestas a los problemas que enfrentamos en la actualidad. Sin embargo, como ustedes saben, la Argentina desde hace ya muchos años es parte en varios tratados internacionales de derechos humanos, muchos de los cuales adquirieron jerarquía constitucional en 1994. Entre ellos me voy a concentrar especialmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque en los otros instrumentos también van a encontrar disposiciones análogas a las que vamos a comentar ahora. Y el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un artículo que, a diferencia del 18, que es de la Constitución, que es bastante genérico en su formulación, el artículo 8º de la Convención Americana incluye una serie de prescripciones bastante más específicas o bastante más concretas a la hora de determinar qué derechos tienen las personas cuando son sometidas a un juicio. Otra vez, el artículo 8º está pensado sobre todo, el artículo 8º de la Convención Americana está pensado sobre todo para el ámbito penal, pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana fue, con el paso del tiempo, haciendo una interpretación muy extensiva del artículo 8º de la Convención, primero diciendo que esas garantías operaban en todo procedimiento en el cual estén involucrados los derechos de las personas, y esto implicaba no solamente el proceso penal, sino también procesos civiles, laborales, etc. Y posteriormente se extendió inclusive a procedimientos que tienen lugar en sede administrativa, con lo cual el alcance del artículo 8º es muy amplio, y esto encontramos precedentes de la Corte Interamericana para respaldarlo. Con lo cual, muchas de las cosas que vamos a decir, que voy a decir en esta exposición, surgen de precedentes de la Corte Interamericana, y acá hago una aclaración. Los precedentes de la Corte Interamericana, como uno puede esperar en un tribunal de derechos humanos regional, se refieren a situaciones que no tienen, en general, en algunos casos sí, pero en general que no tienen que ver con un pleito laboral. No, normalmente nos encontramos con situaciones en las cuales hubo una desaparición forzada o una masacre ordenada por un ejército, y entonces el Estado luego tiene que investigar, y se viola la garantía del plazo razonable porque el Estado duerme la investigación, porque los jueces tienen miedo de avanzar, y entonces hay cierto desfasaje, si quieren, entre el tipo de caso del cual surgen estos estándares internacionales y el objeto de la exposición de hoy, que es a dónde queremos aplicar esos estándares. Pero la Corte Interamericana, en líneas generales, hace una interpretación, digamos, en abstracto del artículo 8º de la Convención. Es decir, estos estándares que la Corte Interamericana desarrolla a partir de su lectura del artículo 8º van más allá de específicamente los hechos concretos de los casos que motivaron la intervención de la Corte. Es decir, hay una aspiración de la Corte Interamericana de que estos estándares sean implementados por los estados parte en la Convención y por los tribunales de esos estados parte, sobre todo, a partir del desarrollo de la doctrina del control de convencionalidad. Como ustedes saben, es una doctrina según la cual los tribunales de los estados parte en la Convención están obligados a controlar la convencionalidad de los actos de los órganos de cada uno de los estados, y por lo tanto, y para hacerlo, para cumplir con esa tarea, tienen que tener en cuenta los estándares elaborados por la Corte Interamericana.
Es decir, la doctrina del control de convencionalidad no es darle rienda suelta a los tribunales nacionales para que ellos decidan cómo interpretar la convención, sino es, ustedes están obligados a interpretar la convención según cómo nosotros, la Corte Interamericana, la interpretamos en nuestros precedentes. ¿Qué estándares establece la Corte Interamericana en materia de garantía del plazo razonable? Antes de entrar en la descripción de los estándares, me parece importante tener en cuenta una cuestión particular, que es que la violación a la garantía del plazo razonable puede darse de manera sistemática y luego puede plantearse en casos concretos. Entonces vamos a ver que algunos de los estándares van a permitir que de alguna manera encuadremos cierta problemática que puede darse, por ejemplo, en la Justicia Nacional del Trabajo, que esa sería una afectación sistémica, y luego puede haber casos particulares, que quizás sean muchos en el contexto de la Justicia Nacional del Trabajo, pero que requieren un análisis de caso a caso. Es decir, el punto es, hay ciertas violaciones o incompatibilidades con respecto a la Convención Americana que requieren un análisis muy casuístico, y hay otras que podemos estándares que elabora la Corte Interamericana. Bueno, el primer punto tiene que ver con cuál es la unidad de medida, cuál es la forma, la manera de medir la violación de la garantía del plazo razonable o el cumplimiento de la garantía del plazo razonable. Y la primera medida tiene que ver con el análisis global del procedimiento. La Corte Interamericana lo que sostiene es que para determinar si se violó o no se violó la garantía del plazo razonable, lo que hay que tener en cuenta es la totalidad del procedimiento. Insisto, como en general los casos que llegan a la Corte Interamericana son casos que tienen alguna relación con el proceso penal, entonces el punto de partida que toma, que en algunos casos la Corte Interamericana, es el momento en el cual una persona queda sujeta a la jurisdicción de un tribunal, ¿no? Que es claramente un caso penal. Pero, mutatis mutandis, podríamos pensar en aquellas jurisdicciones en Argentina donde no hay conciliación obligatoria previa al juicio, el momento en el cual se presenta la demanda, y eventualmente si la violación de la garantía del plazo razonable fuera invocada por el demandado, que es algo que podemos charlar también, quedará en el momento del traslado de la demanda, de la notificación del traslado de la demanda, y en las jurisdicciones donde hay conciliación obligatoria, podemos asumir que el momento de inicio para el cómputo de la garantía del plazo razonable es o la celebración de la audiencia conciliatoria o bien el momento en el cual se solicita el turno para que a uno le asignen una audiencia. ¿Y cuándo se termina el plazo? ¿Cuándo terminamos de hacer el cómputo? Bueno, la Corte Interamericana sostiene que hay que incluir todas las instancias recursivas. Todas las instancias recursivas. De manera que adquiera firmeza. Esto, digamos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, requeriría esperar a la interposición del recurso extraordinario, la sustanciación, la eventual inadmisibilidad, esperar la presentación del recurso de queja si se presenta, y luego esperar que ese recurso de queja, si la Corte lo desestima, esa desestimación, bueno, y si la Corte lo abriera, va a haber que esperar a que la Corte resuelva el caso. Con lo cual, fíjense que si un juicio de primera instancia ya dura 5 o 6 años, en promedio, muy probablemente casi todos los procesos laborales de la Ciudad de Buenos Aires violan la garantía del plazo razonable, ¿no? Porque si tenemos que contar desde el SECLO hasta que la Corte, digamos, mete el 280, digamos, pone la plancha del 280 frente a un recurso de queja, seguramente la cantidad de años que insumió ese proceso laboral ya es, digamos, absurda, no resiste un análisis serio, ¿no? Entonces acá, si quieren, con solamente tener en cuenta esta unidad de medida que propone la Corte Interamericana, ya tenemos el problema sistémico al que hacíamos alusión antes. Luego, hay 3 factores que la Corte Interamericana sostiene que son importantes para analizar si se violó o no se violó la garantía del plazo razonable. El primer factor tiene que ver con la complejidad del caso. Es cierto, un proceso laboral puede plantear en algunos casos alguna complejidad, sobre todo en ciertos casos puede haber cierta complejidad probatoria,
Pero seamos honestos, la gran mayoría de los procesos laborales no son complejos. En los casos de accidentes de trabajo, en realidad lo único que tenemos que esperar es que lo revise un médico al trabajador, y si hubiera alguna duda con respecto a cómo fue el siniestro, que haya algunos testigos, pero no necesitamos mucho más que eso. Y en los casos de despido, bueno, puede haber alguna complejidad si hubo trabajo en negro, pero digo, no estamos hablando de casos extremadamente complejos. Con lo cual, el primer punto el primer estándar que la Corte solicita, que la Corte impone para analizar la violación o no de la garantía del plazo razonable, es un estándar que en general, en los casos laborales, no lo vamos a encontrar. Por supuesto, puede haber un caso laboral muy, muy complejo, ¿no? Yo no digo que no, y en esos casos tendrá sentido que el proceso se prolongue. El segundo elemento que la Corte Interamericana tiene en cuenta para evaluar la violación o no de la garantía del plazo razonable es el comportamiento del tribunal. Esto es, si hay periodos de inactividad en el proceso que le sean imputables al tribunal. Y acá, digo, cuando uno ve que el primer auto se va a dictar, ya sabemos que se va a dictar no sé cuánto tiempo después. Una vez que se dicta el primer auto, la prueba y las audiencias testimoniales se van a fijar, ya sabemos no sé cuánto tiempo después. Y esto es por disposición del tribunal, es decir, las partes no están realizando nada más que la actividad impulsoria típica que realiza una parte en un proceso. Acá también tenemos un problema. Quiero hacer una aclaración acá. Por algo hice la introducción previa. Yo sé que el tribunal muchas veces no tiene la culpa de que esto sea así. Yo sé que los tribunales seguramente querrían que las audiencias testimoniales se desarrollen antes, querrían tener más personal para poder proveer antes los escritos que se presentan. El punto es, estos estándares son estándares en los cuales se analiza la conducta del Estado argentino. Entonces, el Estado argentino, primer punto de la exposición, no invierte, no tiene gasto público hacia los tribunales para que los tribunales puedan actuar de manera más veloz, entonces hay responsabilidad del Estado. Después habrá que deslindar dentro de ese esquema de responsabilidad del Estado a dónde reside específicamente la responsabilidad. Todos sabemos que hay tribunales que funcionan mejor y tribunales que funcionan peor con exactamente los mismos recursos, ¿no? Entonces acá puede haber un deslinde de responsabilidades y acá el Estado también tendrá una responsabilidad a la hora de ejercer facultades que tienen que ver con la eventual corrección del mal trabajo o el mal desempeño, no mal desempeño en el sentido del juicio político, pero de una mala actividad en un órgano jurisdiccional. Para eso hay un consejo de la magistratura y eventualmente un jurado de enjuiciamiento si hiciera falta, ¿no? Entonces acá otra vez tenemos que tener en cuenta la casuística. Pero estructuralmente parecería que hay un problema vinculado con el primer punto de la exposición de hoy. Y el último elemento que la Corte Interamericana sostiene que hay que analizar para evaluar la violación o no de la garantía del plazo razonable es si la conducta de las partes. Puede ocurrir que las partes a veces adopten un comportamiento concebido para dilatar el trámite del proceso. Y entonces, acá habrá que ver quién es el que está invocando la garantía del plazo razonable. Si el que la invoca es el que hizo, el que llevó adelante estos actos dilatorios, no la puede invocar, ¿no? Este es básicamente el punto. Pero si es la contraparte, si es la víctima de estos actos dilatorios, puede sostener que el tribunal tendría que haber tomado medidas para evitar estos actos dilatorios de la parte que los llevó adelante, ¿no? Acá, me hago cargo, en términos corporativos, de que los abogados a veces chicaneamos los procesos. Esto es una realidad, pero entonces ahí tiene que haber un freno jurisdiccional, ¿no? Hasta cierto punto, cierta actividad procesal puede venir exigida por la garantía de la defensa en juicio, por arriba de ese punto ya parecería que no. En cualquier caso, los elementos entonces son básicamente tener en cuenta la complejidad del proceso, tener en cuenta la actividad del tribunal, tener en cuenta la actividad de las partes, y este análisis tripartito hay que hacerlo de manera global en la totalidad del procedimiento, ¿sí? De manera tal que esto es lo que la Corte Interamericana exige para determinar si se violó o no se violó la garantía del plazo razonable. Y el último punto de mi exposición tiene que ver con, bueno, estos son estándares de la Corte Interamericana, pero ¿y nuestra Corte qué dice con respecto a estas garantías? Bueno, la Corte Argentina, ustedes saben,
tiene algunos vaivenes con respecto a cómo evalúa el grado de obligatoriedad que tienen los estándares interamericanos, los estándares elaborados por la Corte Interamericana. En líneas generales, creo que no me equivoco si digo que hay un consenso en que los tribunales argentinos no pueden ignorarlos completamente, ¿no? Los tribunales argentinos tienen que al menos considerarlos. Y podemos aplicarle a la jurisprudencia de la Corte Interamericana el mismo estándar que la Corte Suprema le aplica a sus propios precedentes, que es el estándar de, si nos vamos a apartar de lo que dice la Corte Interamericana o la Corte Suprema, tenemos que dar razones que fundamenten ese apartamiento, ¿no? Este es el estándar clásico de obligatoriedad de los precedentes de la Corte Suprema, y si no se dan esas razones para apartarse, la decisión es arbitraria. Me parece que podemos aplicar el mismo criterio con los estándares de la Corte Interamericana. Entonces, ¿podría un tribunal argentino interpretar de una manera distinta el artículo 8 de la Convención Americana a como lo suele interpretar la Corte Interamericana? Sí, podría, pero tiene que dar una explicación muy fundamentada de por qué no va a seguir esos estándares interpretativos que suele utilizar la Corte Interamericana. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, en lo que hace específicamente a las garantías del artículo 8 de la Convención, la Corte Suprema compartió el juicio de la Corte Interamericana con respecto al carácter amplio que tienen estas garantías, es decir, que no se aplican únicamente al proceso penal, sino que se aplican también a otro tipo de procedimientos. En el caso Los ICER, primero con S y después con C, que es un caso donde la Justicia Contencioso Administrativo Federal revisó una serie de multas que el Banco Central le había impuesto a directivos de uno o varios bancos, no recuerdo, por incumplimiento de la normativa específica de aplicación del Banco Central, que el procedimiento era entre el procedimiento administrativo y la revisión judicial, le había llegado como casi entre 15 y 20 años, y la Corte Suprema Argentina consideró que había habido violación de la garantía del plazo razonable en los términos del artículo 8 de la Convención. Entonces, fíjense que a partir de los ICER tenemos un terreno fértil para eventualmente hacer planteos a través de recurso extraordinario de violación de la garantía del plazo razonable en el marco de procedimientos laborales. Esto es el núcleo de la exposición, ¿no? La Corte Argentina parecería que en materia de garantía del plazo razonable ha comprado el paquete que elaboró la Corte Interamericana. ¿Qué puedo decir como conclusión? Bueno, como conclusión, creo que hay un problema más estrictamente jurídico y un problema más político. Y por político solamente quiero decir, me refiero a los ámbitos de resolución. El problema político es la justicia laboral y probablemente no solo la laboral, necesita una serie de reformas. Reformas que tienen que ver con la estructura de los procedimientos. Probablemente si tuviéramos otra regulación procesal, los procesos serían más ágiles y podríamos resolver parte de los problemas que tenemos. Y la justicia necesita ser repensada en cuanto a la prioridad que ocupa en el esquema de gasto público de la Argentina. Esto me van a odiar los colegas de la justicia, pero esto va a requerir repensar muchísimo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo del personal judicial, digamos, en muchos factores. Y en lo que tiene que ver con la cuestión jurídica, tal vez haya que pensar en algún tipo de estrategia de litigio, que claro, el problema es que los principales perjudicados con las demoras en la justicia laboral son los trabajadores, que no pueden esperar, pero quizás valga la pena pensar en algún tipo de estrategia de planteos de violación de la garantía del plazo razonable en la Corte Suprema. Habrá que encontrar la forma, pero para de alguna manera empujar a que la Corte tome cartas en el asunto, y quizás la Corte, a través de alguna sentencia de tipo exhortativo, pueda empujar las reformas que la política quizás no lleva adelante, bueno, porque para la política parecería que no es una prioridad el acceso a la justicia. Eso es todo de mi parte y espero sus preguntas o comentarios. Muchas gracias.
Bueno, yo, Pedro, te agradezco, buenísima tu explicación. Los vuelvo a invitar a todos los que están escuchando a formular preguntas en el chat. Lo que aprovecho a comentar, como laboralista y como persona, como abogada que está bastante vinculada a los reclamos en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es un tema que a la mayoría de mis colegas les preocupa un montón, que estos conceptos del plazo razonable, que en definitiva forman parte, como bien explicabas, Pedro, del debido proceso, también son extensivos, por favor corregime si me equivoco, a la sede administrativa, es decir, que el debido proceso en sede judicial, que como vos explicabas, y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de este sistema, en definitiva, también tenemos que aplicarlos al procedimiento administrativo que hoy nos vemos obligados a transitar de manera previa, obligatoria y excluyente al acceso a la justicia, ¿no? Y que estamos todos padeciendo, no solo las demoras de los procesos judiciales, sino las demoras en los procesos administrativos previos, que son mucho más complejos que un SECLO, que tampoco sirven como un SECLO, porque no nos permiten a las partes una autocomposición del conflicto, porque en definitiva es la comisión médica la que va a decidir, a tomar una supuesta decisión fundada en el caso. Y además de que eso nos complica el acceso a la tutela judicial, hoy por hoy tenemos una cantidad de requisitos formales de admisión de los planteos en las comisiones médicas que directamente nos están complicando y obstaculizando de una manera bastante fuerte propiamente el acceso a la propia administración. O sea, tenemos una doble traba, somos víctimas de una doble traba. Y bueno, como vos bien decís, donde hay una necesidad hay un derecho, y no hay derecho sin gasto público que lo respalde. Así que el problema es de muy difícil solución, porque como bien cerrabas un poco al final de tu exposición, pareciera que hay un tema de falta de voluntad política, ¿no? Así que bueno, acá el doctor Facundo Castro pregunta si eso es aplicable a la SRT. Yo ya di mi opinión, pero seguramente que Pedro va a poder ampliarla. Y había un colega de nombre Yael que preguntaba por el precedente que mencionaste, si podías citar cuál era. Sí, En a ver, algún momento de la, Sí. de la, de la Corte Argentina, el presidente, lo voy a escribir en el chat, que es un presidente que se llama los ICER, y los presidentes de la Corte Interamericana, la verdad que son un montón. No cité ninguno en concreto, porque en definitiva el estándar general aparece repetido en varios. Si quieren hacer trampa, lo más fácil es entrar a la página de la Corte Interamericana y buscar el cuadernillo número 12, que es el que corresponde a la garantía del debido proceso. Y ahí tienen ya todo resumidito y armado. Digo, si quieren buscar específicamente fallos y conecté la Corte Interamericana con él. Pero digo, no cité fallos específicos porque eso me hubiera, digamos, obligado a entrar en análisis de los casos, digamos, hechos concretos de cada caso. Claro, bueno, yo estaba recordando que nosotros... Sí, perdóname, te escucho. Te perdí. No, yo estaba también recordando que nosotros el año pasado convocamos para una actividad a los colegas que llevaron adelante el caso Spoltore en la Corte Interamericana, que ese sí fue un caso laboral donde se condenó a la Argentina, al Estado de la provincia de Buenos Aires, creo, por la violación de la garantía del plazo razonable. Y bueno, sí, el fallo de la Corte que vos citabas es los ICER, y el que extiende los mismos estándares al proceso administrativo, si mal no recuerdo, es Astorga Brach, ¿correcto? En Astorga Brach algo la Corte dice sobre eso, sí.
No me acuerdo Creo exactamente, que es ese. pero sí, está en esa familia de casos. Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bien. Sí, no, digamos, ahí para cerrar la pregunta de Facundo, esto se extiende al proceso al procedimiento administrativo ante la super de riesgos, ante la Comisión Médica. Digo, y también para tener en cuenta lo que decíamos antes, el análisis global. Si el procedimiento exige legalmente que uno primero tenga que ir a la instancia administrativa, entonces la garantía del plazo razonable se cuenta desde que empieza el trámite en la instancia administrativa. Con lo cual digo, si eso insume más tiempo, más. En el caso argentino, estamos con esta peculiaridad de nuestra estructura federal y la regulación reciente en materia de trámite administrativo, que, digamos, que abre la puerta a que sea la administración pública provincial la que lleva adelante esta instancia administrativa previa. Mejor dicho, digamos, lo deberían hacer las provincias y las provincias van celebrando los convenios con la super de riesgo y le delegan facultades a la super, que también es una constitucionalidad dudosa todo este procedimiento, pero digo, ¿qué pasaría si es una provincia la que decide asumirlo? ¿No? Hay provincias que quizás no tienen la estructura administrativa preparada para poder afrontar este tipo de casos y eso también plantearía seguramente toda una problemática aparte que redundaría en demoras en tramitación de los procesos, seguro. Perfecto. Pedro, te transmito una pregunta de Julio César Sagna, que nos dice, la situación excepcional de pandemia y la modificación del funcionamiento de la justicia, ¿desdibuja la garantía? ¿Es una causa que justifica las demoras y hasta qué punto? Bueno, acá me parece que tenemos que separar dos puntos. El primer punto tiene que ver con que sí, efectivamente, en un primer momento la Argentina estuvo paralizada. Estuvo completamente paralizada, ya no me acuerdo cuántos meses, mi memoria por suerte me hizo olvidar el recuerdo de esa época horrible, pero la realidad es que la Argentina estaba todo cerrado, los tribunales inclusive, digo, y podemos discutir si eso estuvo bien o mal, podemos dar un montón de discusiones, pero entiendo que esa suspensión es difícil sostener que hay una violación de la garantía del plazo razonable cuando toda la Argentina estaba paralizada. Digo, no le podemos, en principio, achacar una problemática específica. Ahora, es cierto también que a partir de la pandemia cambió la forma en la que trabajamos. Digamos, hubo una especie de digitalización forzada, inconclusa, donde sigue siendo muy raro en el ámbito de la ciudad cómo funciona, porque tenemos algo así como un token, pero que no es exactamente un token, con lo cual tampoco estamos muy seguros del nivel de seguridad que tiene el sistema con el cual trabajamos. Digo, y la justicia se tuvo que adaptar también a esta nueva modalidad de trabajo, como nos tuvimos que adaptar todos. Y quizás ya a un año de esta nueva etapa en nuestra organización judicial, quizás uno puede pensar que puede haber problemas, digamos, que los problemas que teníamos antes se han agudizado a partir de la pandemia. Pero no sé si ya la pandemia puede servir como argumento para las eventuales demoras. Quiero decir, todos tendremos que aprender a trabajar de otra forma. Y esto tiene que ver con lo que decía antes con respecto a la modalidad de organización en el Poder Judicial. Tendrán los trabajadores judiciales y los funcionarios y magistrados tendrán que empezar a acostumbrarse a trabajar de una manera en la cual el home office y la virtualidad no redunden en mayores demoras en la administración de justicia. Voy a decir algo, seguramente lo que voy a decir es una barbaridad absoluta, así que no se lo tomen literalmente, pero digo, en el foro comercial, en una época, hace muchos años, digo, mucho antes de que se nos ocurriera todo esto, se admitía la posibilidad de hacer audiencias testimoniales en los estudios jurídicos. Y entonces iban los abogados de las partes, se tomaba la testimonial y después se llevaba el video de la audiencia testimonial al juzgado, cuando todavía el expediente era papel 100%, digo, no, y se admitía. Yo entiendo que el derecho del trabajo tiene otras modalidades, que la presencia del tribunal es importante para proteger al trabajador, yo entiendo esas peculiaridades. Pero digo, si cuando
ni se nos ocurría que hubiera expediente digital. La justicia comercial hacían esto, ¿por qué no se podría empezar a trabajar en otro tipo de modalidades? ¿Esto puede requerir una reforma de la ley de procedimiento en el ámbito laboral? Tal vez, no digo que no. Pero tenemos que empezar a pensar un poco más en herramientas más flexibles que permitan que los procedimientos avancen más rápido. Y esto implica un cambio de mentalidad de un lado y del otro del mostrador. Entonces, seguramente hubo nuevas demoras que se generaron a partir de la situación de pandemia que no creo que estén justificadas, ¿no? Creo que ese parate de 3-4 meses que padecimos el año pasado, bueno, fue lo que tuvimos, fue la manera en que como país decidimos gestionar la pandemia, bien o mal, pero fue la decisión que tomamos. Y a partir de ese momento, creo que puede haber un momento de ajuste, y el momento de ajuste fue el año pasado. Ya creo que este año tenemos que empezar a tratar de tomar ritmo en el trabajo como lo estemos desarrollando. Sí, perfecto. En definitiva, todos tenemos que tolerar cierta restricción en el ejercicio de los derechos, pero tampoco podemos, digamos, dejar que esto se perpetúe de una manera que no veamos la luz al final del túnel, ¿no? Por decirlo en palabras comunes. A ver, perdón que acabo de ver otra pregunta sí. En el chat. Martín Gonzalo dice, una de las últimas reformas al Código Procesal Civil y Comercial instauró el deber de llevar actas de testimonio para sustentar los pedidos de beneficios. De litigar sin gastos. Claro, sí, esto seguramente este comentario de Martín debe tener que ver con las audiencias del fuero comercial que se realizaban de manera privada, incluso hasta momentos previos a la pandemia. Yo he tenido proveídos que las habilitaban, de marzo del 2020 o febrero del 2020. Y sí, desde luego que tenemos que adaptarnos de ambos lados del mostrador a las nuevas modalidades de ejercer la profesión. Acá está Nahuel. ¿Sí? Te desmuteás, Nahuel. ¿Querés hacer el cierre? De mi parte, sí. Pedro, nuevamente te agradezco. Me encantó tu presencia hoy y también le agradezco a todos los participantes. A ver, para qué pongo, porque quiero... Estoy haciendo lío, ahí está. Ahí está. Pedro, la verdad que tu solvencia quedó evidenciada en la charla. Estás encarando con mucho profesionalismo un tema que está candente hoy, que nos preocupa como profesionales, nos preocupa como asociación. Mañana, Dios mediante, estaremos entrevistando al doctor Diego Molea, presidente del Consejo de la Magistratura, y este es un tema que se lo vamos a trasladar primero de modo informal, y luego vamos a hacer la presentación correspondiente, como hemos hecho también ante la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Y bueno, ya vamos a una cuestión práctica. Vos te dedicás a recursos extraordinarios, y la verdad que si tengo un recurso extraordinario, te llamaré. Bueno, muchas gracias. Porque seguramente vas a aportar a mis escritos todo un bagaje constitucional que los va a enriquecer, y calculo que los colegas que estuvieron presentes escuchando la charla también, hubo funcionarios del Poder Judicial de distinto rango, desde la Cámara hasta empleados de primera instancia, lo cual también es muy importante, porque estos son actividades que son útiles para todos. Y todas, como se dice ahora. Así que, sin nada más que decir, agradecerte personalmente y en nombre de la Asociación Abogados del Fuero, a vos y a todos los presentes por haber estado. Los que les gusta lo que hacemos ya saben que se pueden asociar en forma gratuita y online. Y Pedro, cualquier actividad que quieras o cualquier información que quieras difundir, tenés las puertas y nuestras redes sociales abiertas. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que la pasé muy bien y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, buenas tardes para todos. Cariño Adiós. a todos y a Muchas todas. gracias. Cariño. Saludos. Gracias.